Y muy buenos días, mi gente. Hoy es 1 de septiembre del 2025 y vengo con una información de última hora. Marcos Rubio acaba de confirmar lo que les venimos diciendo desde muchos meses atrás, que Irán tiene la intención de abrir una base militar en Venezuela para tener operaciones en Occidente, siendo invitado así por Nicolás Maduro, y esa es la razón principal por la cual Donald Trump no va a permitir que Nicolás Maduro siga en el poder y no va a ser negociado. Lamentablemente Nicolás Maduro tendrá que salir por las buenas y por las malas, así que sin más preámbulos, esto es Algoritmo Puerto Rico USA. Los cazadores de los izquierdosos, vamos a dejarlos con Marcos Rubio y sus declaraciones. María Corina Machado está a cada día enseñándole al mundo como un ejemplo. Y hay que comparar eso a la cobardía del régimen Maduro, un régimen narcotraficante, un régimen amigo de Irán, que ha invitado a Irán, le ha dicho a Irán que ellos quieren ser la base operativa de Irán en nuestro hemisferio. Eso jamás Donald Trump, el presidente Trump, va a aceptar que Irán tenga una base operativa en nuestro hemisferio. Es una de las pocas, de todas las grandes figuras de la resistencia venezolana, de la oposición. Y ahí usted lo escuchó, esas fueron las declaraciones de Marcos Rubio. Y así como yo se los había adelantado previo a la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, donde Israel tomaría un rol bien protagónico en Occidente con Venezuela. Ya ellos tienen base, están autorizados a tener base militar en Argentina. Estoy hablando de Israel. Y Irán está intentando hacer también presencia. Es por eso que tal vez no ha escuchado ni se han expresado ni a favor ni en contra, porque están cuajando algo para poder contraatacar esta ofensiva de parte de Donald Trump en el Mar Caribe. Así que a medida que vayan saliendo información, les estaré brindándole a ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, escanee el QR, suscríbase y búsquenos en Facebook como Algoritmo Prusa, los cazadores. Somos Algoritmo Puerto Rico USA, el cazador de los izquierdosos, y aquí nos despedimos, mi gente. Buenas tardes.